Buenos días a todos. En el día de hoy nos enfocaremos en un tema crucial para la práctica en enfermería: las alteraciones respiratorias en niños y adultos. Comenzaremos abordando las infecciones respiratorias agudas, un tema de alta relevancia de la población pediátrica, con aumento exponencial de los casos en época de invierno. El coqueluche, una enfermedad bacteriana que puede llegar a comprometer sistémicamente a menores de 6 meses. Neumonía, una condición que representa un desafío diagnóstico y terapéutico constante en nuestro país. El asma, una enfermedad crónica que afecta a individuos de todas las edades, para luego explorar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyas implicaciones en la calidad de vida de quienes la padecen son significativas, finalizando con la tuberculosis, una enfermedad antigua que aún representa un problema de salud pública en muchos países. Bienvenidos a esta cápsula de estudio sobre las principales alteraciones respiratorias. Los aprendizajes esperados para esta clase son: identificar características principales de las alteraciones de salud, incluyendo síntomas, tratamiento y evolución clásica. Definir problemas de enfermería para trabajar. Planificar intervenciones precisas y pertinentes, incluyendo las derivadas del tratamiento médico y aquellas propias de enfermería. Definir indicadores de evaluación medibles. Para comprender cada una de estas patologías, es necesario recordar algunos aprendizajes. Primero, cómo realizar la valoración respiratoria, la fisiología del sistema respiratorio, reconocer lo normal para identificar lo que está alterado, aspectos farmacológicos, como uso de antibióticos, broncodilatadores, mucolíticos y antitérmicos, nebulización y terapia inhalatoria, su técnica y precauciones. Oxigenoterapia, sus principios, fracción de inspiración de oxígeno, dispositivos y por último los sistemas de aislamiento o precauciones. Es de suma importancia recordar cuáles de estas patologías forman parte de las garantías explícitas en salud, donde por ley las personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud y a las ISAPRES tendrán acceso, oportunidad, protección financiera y calidad para su atención. Para mayor información pueden consultar en la página supersalud.gov.cl. Comenzaremos con las infecciones respiratorias agudas en niños. Se clasifican en IRA alta y baja, dependiendo del compromiso del tracto respiratorio. IRA alta. Incluyen laringotraqueitis, faringoamigdalitis, gripe, resfrío común, sinusitis, otitis. IRA baja. Laringitis aguda no obstructiva, bronquitis no obstructiva, bronquitis obstructiva, neumonía adquirida en la comunidad, coqueluche, influenza. Agentes causales. Por virus encontramos principalmente virus respiratorio sincicial VRS, adenovirus, influenza A y B, para influenza 1, 2 y 3. Para este año, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en inmunizar contra el virus sincicial, que comenzará a aplicarse en nuestro país de manera gratuita y voluntaria a partir del mes de abril. El nombre de este medicamento es Nirsevimab. Para mayor información, revisar la página web del MinSal, Salud Responde, minsal.tl na Nirsevimab. Por bacterias. Varían según la edad, siendo los más importantes. En recién nacidos, Streptococcus beta hemolítico, grupo B lactante, Streptococcus pneumoniae. Preescolar y escolar, Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Respecto a los signos y síntomas en las IRA bajas, los más comunes para estas infecciones, encontramos las tos, fiebre y dificultad respiratoria, pero es importante considerar a la hora de evaluar a niños y niñas menores de 3 meses o prematuros, síntomas aislados o poco manifiestos tales como tos, polipnea, taquipnea, pausas respiratorias, apneas, fiebre o hipotermia, decaimiento, rechazo alimentario, diarrea. Si agrupamos estos signos y síntomas, podremos encontrar: en el lactante, compromiso del estado general, taquipnea, retracción torácica, quejido, crépitos, expiración prolongada, sibilancias, rechazo alimentario, quejido, polipnea, taquipnea, retracción torácica, aleteo nasal. En el preescolar y escolar, signos de condensación pulmonar, matidez, broncofonía,
soplo tubario y crépitos, disminución del murmullo pulmonar o abolido localmente donde se evidencia compromiso pleural. Puede haber además puntada de costado, dolor abdominal, vómitos, calofríos, expectoración. En escolares y adolescentes que presentan paroxismos de tos persistente, buen estado general y concomitancia de otros casos familiares similares, se debe sospechar etiología por Mycoplasma pneumoniae. Es importante considerar durante el examen físico que la frecuencia respiratoria debe medirse con el niño en reposo. Una vez manejada la fiebre y el dolor, esta debe realizarse durante al menos 60 segundos. La presencia de taquipnea por sí sola no es diagnóstico de neumonía, especialmente en presencia de dolor, fiebre o sibilancias. La siguiente tabla nos permite clasificar en los pacientes pediátricos el umbral de taquipnea según tramo de edad. Exámenes diagnósticos SBO. Venosos. Hemograma VHS proteína C y reactiva. Imagenológicos. Radiografías de tórax AP y lateral. Otros, panel viral, con técnica de hisopado nasofaríngeo. Saturometría. El tratamiento considera las siguientes medidas generales: reposo relativo, alimentación a tolerancia, líquido abundante, aseo nasal frecuente, control de temperatura, evitar sobreabrigo. No deben prescribirse antibióticos de rutina en niños menores de 5 años, dado que la mayoría de los casos corresponderá a cuadros virales. Si se sospecha etiología bacteriana, Streptococcus pneumoniae. Amoxicilina 80 a 100 miligramos por kilo por día, fraccionada cada 12 horas, por 7 días, máximo 2 gramos por día. En caso de intolerancia oral, se sugiere hospitalizar para tratamiento endovenoso, dado los riesgos del tratamiento intramuscular en este grupo etáreo. Indicaciones de hospitalización. Todo menor de 3 meses, por el riesgo de apneas y paro cardiorrespiratorio. Apariencia de enfermedad grave. Que presente inestabilidad hemodinámica, afectación del estado de conciencia, convulsiones, aspecto tóxico. Necesidad de oxigenoterapia con saturación de oxígeno menor a 93% y signos de hipoxemia, taquicardia, agitación, polipnea, comorbilidad relevante, cardiopatías, enfermedades neuromusculares, etc. Vómitos y deshidratación que dificulten el tratamiento por vía oral. Falta de respuesta al tratamiento empírico. Dudas en el cumplimiento de la terapia. Condiciones sociales que pongan en riesgo el cumplimiento de la terapia ambulatoria. El coqueluche es una enfermedad de origen bacteriana causada por Bordetella pertussi que afecta vías respiratorias altas y bajas. Es de curso prolongado con una duración de más de 6 semanas. Puede haber compromiso sistémico. Esto puede ocurrir principalmente en lactantes. Las características principales de esta infección son paroxismos de tos y o apnea en el menor de 3 meses y es de riesgo vital en el menor de 6 meses. Respecto al cuadro clínico, este inicia como un cuadro catarral similar a un resfrío común, con tos progresiva que puede tener una duración de 1 a 2 semanas, luego esta tos se hace paroxística emetizante, de gran intensidad con episodios en salva, que puede provocar cianosis y apnea, a veces con gatillo inspiratorio, con una duración de aproximadamente 4 semanas, y por último entra en periodo convaleciente donde la tos es menos intensa y se desaparecen los otros síntomas, periodo que puede llegar a durar de 2 a 4 semanas. Exámenes de apoyo diagnóstico. Hemograma. Durante la segunda semana presenta leucocitosis sobre los 20.000 con predominio de linfocitos. Inmunofluorescencia directa para Bordetella. Indicaciones de hospitalización. Todo menor de 3 meses por el riesgo de apnea y paro cardiorrespiratorio. Lactante menor con cuadro grave. Neumonía, insuficiencia respiratoria, complicaciones sistémicas como por ejemplo convulsión, encefalitis. Medidas generales para el tratamiento. Paracetamol 15 miligramos por kilo por dosis o ibuprofeno 10 miligramos por kilo dosis o en caso de dolor o fiebre igual o mayor a 38,5 grados Celsius axilar. Antibioterapia. El uso de antibióticos no modifica el curso clínico, pero permite cortar la cadena de transmisión. Como tratamiento de elección, es recomendable utilizar acitromicina con una dosis de 10 miligramos por kilo por día por 5 días.
El síndrome bronquial obstructivo es enfermedad caracterizada por obstrucción bronquial aguda con sibilancias y en ocasiones acompañadas de crépitos y roncus, generalmente de etiología viral y que se presenta preferentemente en meses fríos. Previamente también se ha denominado SBO en menores de 2 a 3 años. Factores de riesgo. Antecedentes de hospitalización por causa respiratoria en los últimos 12 meses. Antecedentes de ventilación mecánica por crisis obstructivas. Uso reciente de corticoides sistémicos en el último mes. Requerimiento de al menos 2 medicamentos controladores de su patología respiratoria crónica de base con buena adherencia al tratamiento. Paciente con insuficiente control de su patología respiratoria crónica con uso indiscriminado de broncodilatadores o sin uso actual de corticoides inhalados. Agente causal: BRS, rinovirus, metapneumovirus, parainfluenza, adenovirus, influenza, bocavirus. Dentro de los signos y síntomas de ira viral encontramos fiebre, compromiso del estado general, coriza, tos y en ocasiones sibilancias audibles. Síntomas de dificultad respiratoria como taquipnea, retracción y cianosis. Al igual que en los casos anteriores, el menor de 3 meses puede presentar episodios de apnea. Debemos considerar que las sibilancias como signo cardinal o patognomónicos pueden no auscultarse si la obstrucción es severa. Existen otros signos auscultatorios tales como el roncus o crépitos gruesos, disminución del murmullo pulmonar o expiración prolongada. En casos severos hay aumento de diámetro antero-posterior del tórax e hipersonoridad a la percusión. En pacientes con hipoxemia observaremos polipnea, palidez, compromiso cualitativo de conciencia como es la somnolencia o irritabilidad y presencia de signos de dificultad respiratoria con presencia de retracción costal o cianosis. La oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal es una modalidad ventilatoria no invasiva alternativa de menor complejidad. Es utilizada actualmente como una herramienta de apoyo ventilatorio más para diferentes escenarios clínicos. El concepto de alto flujo nasal implica la entrega de una mezcla de gas y oxígeno que alcanza o excede la demanda inspiratoria espontánea del paciente. Para evitar daño de la vía aérea, la administración de esta terapia requiere de unas condiciones de humedad y calefacción adecuadas y, por lo tanto, de sistemas que puedan cumplir con estos requisitos. El sistema de oxígeno de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, consiste en una cánula nasal con dientes más cortos y rígidos de lo habitual, cuya conexión distal va unida a un circuito ventilatorio específico, que a su vez se conecta a un sistema de humectación y calefacción idealmente servocontrolado al que se une la mezcla de oxígeno y gas. Revisar video de oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales. Servicio de Urgencias Hospital La Fe, en el enlace adjunto. Tratamiento del SBO. Medidas generales. Posición semisentada o Fowler 45. Considerar edad del paciente por control de la columna cervical. Paracetamol 15 mg por kilogramos por dosis o ibuprofeno 10 mg por kilogramos por si presenta dolor o fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius axilar. Educación a los cuidadores respecto de la evolución esperable. Educación a los cuidadores sobre medidas de prevención de infecciones respiratorias. Entrenar en el uso de la terapia inhalatoria. Deben ser derivados al programa de enfermedades respiratorias infantiles, pacientes con 3 o más crisis en un año. A su vez, el tratamiento está definido según clasificación. Crisis bronquial obstructiva leve. Manejo es ambulatorio. Salbutamol 2 puff cada 4 a 6 horas por 5 o 7 días con aerocámara. En caso necesario, control al día siguiente en sala IRA. Kinesioterapia respiratoria. Derivar al programa IRA si ha presentado 3 o más cuadros obstructivos. Para la crisis bronquial obstructiva moderada, salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 5 veces, kinesioterapia. Si tras 1 hora de iniciado el tratamiento el puntaje es 9 o más.
Administrar oxígeno, corticoides sistémicos y derivar a hospitalización. 6 a 8. Iniciar segundo curso de salbutamol 2 puff cada 10 minutos por 5 veces e indicar corticoide sistémico, prednisona 1 a 2 miligramos por kilo por dosis vía oral. Y finalmente para la crisis bronquial obstructiva severa. Puntajes de 11 o 12. Administrar oxígeno y corticoides sistémicos, prednisona 1 a 2 miligramos por kilo por dosis vía oral. Iniciar hospitalización abreviada con salbutamol en nebulización y derivar a hospitalización lo antes posible. Oxigenoterapia si la saturación es menor o igual a 93% o el score clínico es mayor o igual a 9 puntos. Las nebulizaciones se deben reservar exclusivamente para el paciente con obstrucción bronquial severa que requiera oxígeno a alto flujo. Broncodilatador de corta acción de elección. Salbutamol en inhalador presenta mejor efectividad que las nebulizaciones. Usar bromuro de ipratropio en caso de contraindicación de salbutamol. Neumonía en adultos. La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar de origen infeccioso, en las cuales encontramos las siguientes clasificaciones. Neumonía adquirida en la comunidad conocida como MAC, neumonía nosocomial, la cual es adquirida durante la hospitalización del huésped inmunocomprometido y aspirativa. Factores de riesgo asociados. En adultos mayores se presenta más frecuentemente en los periodos de otoño e invierno, tabaquismo, desnutrición, alcoholismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal e inmunodeficiencia, entre otras. Principales agentes causales. Streptococcus pneumoniae, responsable aproximadamente de 2/3 de los casos. Mycoplasma PN, Haemophilus influenzae, Legionella PN, Clamidia SP, virus respiratorios como el virus influenza, entre otros. Signos y síntomas de neumonía. Se deben tener en consideración que estos dependen del agente causal. Compromiso sistémico, fiebre, sudoración, escalofríos, mialgias, alteración de signos vitales, alteraciones sensoriales. Descompensación de patologías previas, desorientación, síntomas respiratorios, dolor torácico que se intensifica con la respiración profunda y tos, disnea, uso de musculatura accesoria, presencia de ruidos pulmonares anormales, ausencia de murmullo pulmonar, taquipnea, tos con y sin expectoración. Clasificación de BTS-CURB 65. Facilita la aplicación de puntaje para seleccionar los casos de manejo ambulatorio, basándose en 5 condiciones clínicas. A la presencia de cada una de estas condiciones debe asignársele un punto. C. Confusión mental. U. Urea mayor a 7 miliosmol por litro, equivalente a BUN mayor a 23 miligramos por decilitro. R. Frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. B. Presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor o igual 60 milímetros de mercurio. 65. Edad mayor o igual a 65 años. En la siguiente lámina podrán observar el algoritmo, con el manejo clínico asociado al puntaje obtenido en el cual podrán observar si es ambulatorio, en sala, ERA u hospitalario dependiendo de la severidad. Exámenes de apoyo diagnóstico. Venosos. Hemograma. Velocidad de hemosegmentación. Proteína CE reactiva. Urea o nitrógeno. Ureico. Glicemia. Imagen. Radiografía de tórax AP y lateral. Otros. Vaciloscopía. Gases arteriales. Tratamiento para la neumonía ambulatorio. Iniciar terapia antimicrobiana vía oral para los primeros 2 días. Amoxicilina 1 gramo cada 8 horas. O amoxicilina 500 miligramos más ácido clavulánico 125 miligramos cada 12 horas. Criterios de hospitalización. Persistencia de fiebre con compromiso del estado general. Saturometría menor a 90%. Aparición de nuevos síntomas o signos. Intolerancia oral o reacción adversa a medicamentos. Falta de expansión pulmonar o la dificultad en la eliminación de las secreciones. Enfermedad respiratoria crónica. Manejo de la dificultad respiratoria.
Mantener posición Fowler o semi-Fowler según tolerancia. Oxigenoterapia, uso de broncodilatadores, corticoides endovenosos. Permeabilidad de la vía aérea. Kinesioterapia, estimular la tos, aspiración-secreciones. Manejo del cuadro infeccioso, antibioterapia endovenosa. Manejo de los síntomas asociados. Uso de antipiréticos según indicación médica, hidratación oral o endovenosa con la finalidad de fluidificar las secreciones, permitiendo la movilización de las mismas, alimentación y protección psicoemocional. Enfermedad pulmonar, obstructiva crónica. El EPOC es un fenómeno inflamatorio de la vía aérea responsable del aumento de la resistencia al paso del aire y que se acompaña de importantes síntomas sistémicos. El principal factor de riesgo causal y de aceleración de su deterioro es el tabaquismo. También se ha demostrado el efecto de otros tipos de contaminaciones inhalatorias crónicas, como contaminación intradomiciliaria o de tipo laboral. Respecto al ciclo de deterioro de la enfermedad obstructiva crónica, suele implicar una progresión gradual de los síntomas y la función pulmonar a lo largo del tiempo. Algunos de los aspectos clave que pueden estar implicados en este son: exposición continua a factores de riesgo, la exposición crónica al humo del tabaco, la contaminación del aire u otros irritantes pulmonares puede desencadenar y perpetuar la inflamación y la obstrucción de las vías respiratorias en el EPOC. Aumento de los síntomas. Con el tiempo, los pacientes con EPOC pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas respiratorios, como tos crónica, dificultad para respirar y producción de esputo, especialmente durante los períodos de exacerbación de la enfermedad. Daño pulmonar progresivo. La inflamación crónica de las vías respiratorias y la destrucción de los alvéolos pulmonares, enfisema, pueden llevar a un deterioro progresivo de la función pulmonar y a una disminución de la capacidad de intercambio gaseoso en los alvéolos. Mayor riesgo de complicaciones. A medida que la EPOC avanza, los pacientes pueden enfrentar un mayor riesgo de complicaciones como infecciones respiratorias recurrentes, insuficiencia cardíaca asociada, por ejemplo, cor pulmonale y una mayor susceptibilidad a otros problemas de salud. Es importante recordar que el ciclo de deterioro de la EPOC puede variar en cada paciente y que el manejo temprano y adecuado de la enfermedad, junto con la adopción de medidas preventivas, son fundamentales para ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Los requisitos fundamentales para el diagnóstico de EPOC son: síntomas respiratorios crónicos, tos, expectoración y disnea por más de 6 meses en mayores de 45 años, antecedentes de exposición a sustancias inhaladas irritantes, humo de tabaco, agentes ocupacionales y humo de combustibles en forma prolongada en años, demostración de enlentecimiento del flujo aéreo, BF1, habitualmente progresivo que persiste después de la inhalación de budesonida y frecuentemente acompañado de atrapamiento de aire demostrado por aumento del volumen residual pulmonar y que se asocia con la limitación de la capacidad física en ejercicio. Actualmente, EPOC se define como la presencia de una limitación del flujo aéreo medido mediante el volumen expiratorio forzado en un segundo, FEB1, el que muestra poca o ninguna mejoría después de inhalar drogas broncodilatadoras. Radiografía de tórax es un examen de mucho valor para excluir otras causas que confunden con EPOC, secuelas de tuberculosis, tumores, etc., para determinar la presencia de hiperinsuflación, para detectar complicaciones asociadas, neumotórax, neumonía, etc., y excluir cardiopatías y cáncer pulmonar. Los signos clínicos no son de mucha utilidad para realizar el diagnóstico de EPOC. Los siguientes pueden estar presentes: pecho hiperinflado, resuello o sonidos respiratorios quedos, respiración con labios fruncidos, uso de músculos accesorios, movimientos paradójicos de costillas inferiores, distancia cricoesternal reducida, opacidad cardíaca reducida a la percusión, edema periférico, cianosis, frecuencia respiratoria incrementada, caquexia. Exámenes diagnósticos. Hemograma VHS, donde se puede observar un aumento del hematocrito. Espirometría,
permite evidenciar el porcentaje de volumen de expiración forzada, el cual determinará el tratamiento indicado para cada paciente, y como podrán observar en la siguiente lámina de flujograma número 4, que detalla el tratamiento farmacológico escalonado asociados al OVEF. Nivel de actividad. Para esta deberá aplicarse la escala de disnea MMRC. Saturometría. Manejo crisis o exacerbación. Evaluar la gravedad de la crisis. Es de suma importancia reconocer el riesgo vital. Identificar comorbilidades descompensadas, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, neumonía, neumotórax, entre otros. Administrar oxígeno a flujos bajos, 0,5 a 1 litro por minuto. Aerosolterapia con broncodilatadores presurizados de dosis medida en dosis plena. Eficacia similar a nebulizadores, pero con menos efectos colaterales. Salbutamol 400 microgramos cada 20 minutos por 3 veces. Corticoides sistémicos por vía oral, solo intravenosos en caso de no poder usar la vía oral, ya que poseen eficacia similar y deben ser usados por 7 días. Prednisona 40 miligramos por día. Antibióticos. Amoxicilina, alternativa a macrólidos, ante sospecha de infección bacteriana. El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias bajas, en el cual intervienen varios tipos celulares, destacándose el mastocito, el eosinófilo y el linfocito T. La inflamación crónica produce una condición de hiperrespuesta de las vías respiratorias que conduce a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, preferentemente de noche y al despertar. Se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, obstrucción bronquial intermitente, cambios significativos del tono broncomotor en corto tiempo, una base inflamatoria crónica de las vías aéreas. La inflamación de la vía aérea, elemento propio de esta afección, se asocia con un aumento en la reactividad de las vías aéreas. En una variable de estímulos, algunos específicos como los aeroalergenos y otros inespecíficos como los irritantes ambientales y la hiperventilación. Esta inflamación causa episodios recurrentes de sibilancias, ahogos, pecho apretado y tos, especialmente en la noche o en la madrugada. Estos síntomas se asocian con una obstrucción variable al flujo aéreo, que es al menos parcialmente reversible, ya sea espontáneamente o con tratamiento. Con el tiempo puede disminuir la reversibilidad funcional o incluso evolucionar a irreversible, esto relacionado con un proceso de remodelación bronquial. La inflamación crónica determina edema y aumento de la permeabilidad vascular, donde hay un aumento de las secreciones y tos, de predominio nocturno. Además se presenta con disminución del diámetro de la vía aérea. Las sibilancias es el resultado del paso del aire por una vía estrecha. Principales manifestaciones. Clínicas del asma. Taquipnea aleteo nasal cianosis en los casos más complejos. Disnea, cansancio físico con intolerancia a la actividad. Ortopnea diaforesis. Desencadenantes. Agentes específicos. Encontramos los pólenes, caspas de animales, preservantes de alimentos, entre otros. Irritante inespecíficos. Encontramos humos de tabaco, contaminación atmosférica, agentes químicos domésticos, solventes, entre otros. Pruebas diagnósticas. Radiografía de tórax. Espirometría. Evalúa flujos y volúmenes respiratorios. Sirve para ver la capacidad pulmonar. Gases arteriales. Oximetría de pulso. La oximetría de pulso es la estimación de la saturación arterial de oxígeno en forma no invasiva, usando 2 emisores de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil. Tratamiento del asma. Farmacológico. 2 tipos. Control de la crisis. Agonistas betados adrenérgicos de acción corta, ejemplo salbutamol. Anticolinérgicos, ejemplo bromuro de hipatropio. Corticoides potentes, intravenosos o vías orales, ejemplo hidrocortisona. Control permanente. Corticoides inhalados, ejemplo budesonida. Betados de acción prolongada, ejemplo salmeterol. Oxigenoterapia.
Tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa que afecta al parénquima pulmonar, causada por Mycobacterium tuberculosis. Su mecanismo de transmisión es por vía aérea, con partículas menores a 5 micrones. En este caso, la medida de precaución es mantener al paciente en aislamiento respiratorio. En Chile, la incidencia llega a un 12,4 por cada 100.000 habitantes. Dentro de los cambios morfológicos en el sistema respiratorio que acompañan a esta infección, encontramos que se forman masas de tejido fibrosos, tubérculo de Gone, que se calcifica y forma tejido no funcional. Además, es importante de considerar que este microorganismo se mantiene latente pasando por períodos de activación. Dentro de las principales manifestaciones clínicas encontramos fiebre, tos, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso, tos con o sin expectoración mucopurulenta, persistente, hemoptisis. Los exámenes diagnósticos de primera elección son radiografía de tórax y la baciloscopía. Respecto al tratamiento de la tuberculosis, los invitamos a revisar la norma técnica MinSal para el control y la eliminación de la tuberculosis, actualizada el 2022. En esta lámina podrán observar principalmente el tratamiento farmacológico primario tanto para adultos y niños, además del tratamiento ante situaciones clínicas especiales. Recordar que estamos frente a una enfermedad infecciosa y que de ser diagnosticada se deberá realizar la notificación obligatoria el mismo día. Ante cualquier sospecha de tos que persista por más de 15 días, refractaria a tratamiento, no dude en realizar una toma de baciloscopía. Podríamos estar frente a un caso de TBC.